Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo va Paula? ¿Qué dice? Todo bien, buenas noches. ¿Cómo va Nahuel? Excelente, estamos. Domingo a la noche, bueno, ya pasó fútbol, ya pasó la semana, la familia seguramente preparando útiles, ropa para empezar una nueva semana. Nueva. Pero 8 de la noche del domingo, buen momento para parar un poco, bajar un cambio, pensar juntos qué hacemos por el ambiente, y hoy tenemos un programa donde seguramente lo vamos a invitar, y ojalá usted acepte el invite, a pensar juntos. Y si eso lo logramos, ya es un paso adelante muy, pero muy importante. Mire, si nos sigue habitualmente, ya lo sabe, hace 10 años que estamos. Si es de aquellos televidentes que se suman, todas las semanas buscamos 3 noticias, 3 informaciones que le ubicamos en las luces del semáforo. La mala noticia, el proyecto, y la buena noticia, algo de eso vamos a tener hoy, ¿no? Algo de eso tenemos, como siempre, porque bien lo decías vos, hace 10 años que lo hacemos, es un clásico de nuestro programa y hoy no va a ser la excepción, así que también tenemos la luz roja, la mala noticia de la semana, la luz amarilla, que la ubicamos como una noticia intermedia, que no sabemos bien para qué lado puede llegar a disparar, y por supuesto la luz verde, que es la buena noticia de la semana. La entrevista del día de hoy es a Ignacio Porras, es un nutricionista muy interesante. Vamos a hablar de la ley de etiquetado. Ya hace un tiempo que está vigente. ¿Tiene algunas trampas? ¿Modificó los hábitos de los consumidores? O sea, cuando yo voy a la góndola y veo un octógono que dice exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasa, ¿esto modifica de alguna manera mi comportamiento? Y digo, bueno, no lo compro. ¿Modificó que algunas empresas hagan sus alimentos de manera más saludable? O sea, ¿qué prefieren? ¿Tener el octógono o no tenerlo y modificar su fórmula? Bueno, todo eso le vamos a preguntar hoy a nuestro entrevistado. Y de estos temas y de otros vamos a seguir pensando con nuestros recomendados. Exactamente, hoy tenemos 2 recomendados. Podemos spoilear un poquito, tenemos 2 documentales. ¿2 documentales? 2 documentales. Bien, para seguir pensando sobre algunos temas, y hablando de temas o de la efeméride, ayer 22 de abril, fue el Día Mundial de la Tierra, o el Día de la Pachamama. Vamos a presentar algún material sobre ese tema y vamos a hacer pie en lo importante que es educar, sobre todo en las escuelas, sobre esta realidad. Y si no me falla la memoria, esta es la semana en que toca el micro de cambio climático. De cambio climático, que lo bautizamos Alertados, porque somos 2 acá presentes, quienes alertamos a todos ustedes que están del otro lado sobre diferentes temáticas que, como bien lo decías, están relacionadas al cambio climático, a la crisis climática, y siempre buscamos un punto de conexión para poder relacionar crisis con algo más. Para el micro de hoy van a tener que seguir viendo, si quieren ver con qué lo conectamos. Le decimos entonces. Lo que sí le digo como una infidencia, que cuando tanto Nahuel como Paula armaron este micro y lo llamaron Alertados, el 2 de Alertados es un número, a partir de que son 2, y así nos lo presentan en la reunión de producción también, ¿no? Nos dice, vale, la alerta 2, dicen ellos. Estos son los temas de hoy, ojalá nos siga en esta hora que tenemos de Onda Verde. Si ustedes me esperan un instante, yo me voy a la otra parte del estudio, porque quiero contarles, o queremos contarles, algo que está pasando en estos días y que es muy importante y también muy doloroso en la provincia de Córdoba. Y como lo hacemos siempre en esta parte del estudio, vamos a contarte una noticia que ocurrió en esta semana. En realidad la semana pasada comenzó, pero continúa. Va a ser noticia ambiental durante 2 o 3 semanas, porque comenzó un juicio histórico en la ciudad de Córdoba. Por primera vez, un ex funcionario de Córdoba es sometido a juicio oral y público por una denuncia ocurrida en el 2012 por un delito ambiental. Mire, se lo puedo contar yo, pero vamos a apelar a Marcela Fernández. Marcela Fernández es abogada, es quien está representando, es la apoderada de aquellas organizaciones ambientales que se presentaron en los estrados judiciales para hacer la denuncia, y ella nos cuenta en no más de 2 minutos de qué se trata este juicio inédito en Córdoba.
Bueno, por estos días se desarrolla en Córdoba un juicio a un exfuncionario provincial que estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente, el señor Raúl Costa, por haber autorizado 2 emprendimientos, uno inmobiliario y otro de una obra de infraestructura en un área de bosques protegidos por la ley de bosques y por normas que dictaban, digamos, que esa zona, que ese lugar era una zona, un área protegida. La imputación se hace bajo el delito de la figura de un abuso de autoridad y bueno, hoy finalmente se emitieron las conclusiones, cada parte, tanto el fiscal, la querella y también la defensa. Se ha pasado a cuarto intermedio hasta el día jueves para conceder la última palabra al imputado y probablemente leer el veredicto. Consideramos que es un precedente muy importante porque, bueno, en Córdoba ha habido mucho cuestionamiento a las autorizaciones que emitió por años la Secretaría de Ambiente, tanto a proyectos que, digamos, conllevaban desmontes, digamos, con un exceso, digamos, en esas autorizaciones porque no se cumplían debidamente los pasos previos, sin sujetarlas, por ejemplo, a los procesos de evaluación de impacto ambiental que conllevan necesariamente la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental más celebrar la audiencia pública. Así que, bueno, para nosotros, para las asambleas, organizaciones, es muy importante, digamos, este juicio por lo que significa, ¿no? Bueno, ahí estaba, le agradecemos mucho a la doctora Fernández, con el cual nos comunicamos durante la semana para que nos explique esto que recién detallaba. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Hubo que esperar más de 10 años para llegar a sentar a este exfuncionario en los estrados judiciales, porque la denuncia fue llevada a cabo por la Asociación Amigos de Río San Antonio en el 2012. Recién en el 2023, 10 años y chirolas, se lleva a cabo este juicio allí en Córdoba. Primera cuestión que hablamos entonces, mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya organismos no gubernamentales, sobre todo aquellos vinculados con el ambiente, están pidiendo desde hace muchísimo tiempo que la justicia sea más rápida, sobre todo en delitos ambientales. Vamos a compartir este video ahora, que ya lleva un tiempo y que ya venía reclamando esto. Por favor, tengan más celeridad la justicia a la hora de sentar en el banquillo a aquellos que hacen desastres ambientales. Por las generaciones futuras necesitamos pronunciarnos. Está en juego la salud de la democracia. Necesitamos una Corte Suprema que administre justicia y no un órgano político partidario. La verdadera gravedad institucional se encuentra realmente acreditada en cientos de causas ambientales. Exigimos la misma celeridad que se le dio a la admisión del per saltum para resolver acciones ambientales postergadas. Basta de incertidumbre y confusión. Solicitamos que se decidan las cuestiones de fondo, aplicando los mandatos constitucionales. Está en juego la democracia. Pero primero está en juego la vida, el ambiente y la salud. Están en juego las generaciones futuras. Basta de manipular la justicia. Como veíamos, como terminaba el video, ¿no? Lo que está en juego es la vida. Lo que está en juego es las generaciones futuras. Como lo hablábamos con el fiscal la semana pasada, no se puede esperar tanto para dar un fallo sobre un delito ambiental. Vamos muy rápido, ¿a quién se está juzgando en Córdoba? Al ex secretario de Ambiente Raúl Costa. ¿Por qué? Porque autorizó 2 proyectos inmobiliarios que se lleven a cabo en lugares donde el censo previo, el censo forestal, lo había catalogado como zona roja. ¿Eso qué quiere decir? Que allí no se podían talar árboles para hacer ningún tipo de emprendimiento. Bueno, el funcionario autorizó 2 emprendimientos inmobiliarios.
Y hago un pequeño paréntesis, también tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados otro exfuncionario, en este caso del gobierno del doctor De la Sota, que se llamaba Federico Bocco, y digo se llamaba porque ya falleció. Y vuelvo a lo anterior, la justicia es tan lenta, demoró tanto, que ese exfuncionario no dio explicaciones a la justicia porque ya murió, cuando tendría que haber dado sus razones de por qué llevó a cabo algunos hechos que lo acusan de delito ambiental. Córdoba tiene un abanico de violaciones de derechos humanos, realmente tiene un abanico. Por eso también nos comunicamos con el doctor Juan Smith. Juan Smith es abogado, pero es activista ambiental. Tiene una participación muy importante en esta causa y esto nos decía. Córdoba, la provincia de Córdoba se encuentra atravesando la peor situación medioambiental de su historia, es decir, se encuentra atravesando un colapso ambiental, ¿no? Cientos de miles de hectáreas siendo sometidas al volcado de venenos que afectan no solo la tierra, sino a la salud humana y de la biodiversidad. Zonas donde aglutinamos el agua para consumo humano absolutamente contaminadas, cuencas hídricas devastadas, cientos de miles de hectáreas quemadas por año, ríos y arroyos absolutamente secos en nuestros valles serranos, mega basurales a cielo abierto, emprendimientos megacanteriles a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, cientos de miles de vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba sin agua, es decir, atravesando una situación muy complicada en materia ambiental, y en ese contexto se está llevando a cabo el juicio oral y público al ex secretario de Ambiente, al primer secretario de Ambiente que está siendo juzgado por la justicia de la provincia de Córdoba por haber dictado 2 resoluciones, una de aprobación de un loteo en la zona media alta de una cuenca hídrica, en una zona protegida de la provincia de Córdoba, y además haber aprobado por resolución también el tendido eléctrico, es decir, la subestación que iba a proveer de energía a ese loteo. Este es el mismo ex secretario de Ambiente que en el año 2010 aprobó el loteo en la cuenca media alta de la zona de Candonga, en las Sierras Chicas, a la empresa Ticupil Sociedad Anónima, también en el mismo contexto de aprobación de un loteo privado en zonas rojas que por supuesto afectan la biodiversidad, el bosque nativo, pero fundamentalmente nuestra fábrica de agua. Se han llevado a cabo las dos audiencias ya. La primera fue el lunes pasado y hoy se llevó a cabo la reanudación de esa audiencia. Ya hoy se produjeron los alegatos por parte de la querella, en este contexto llevados adelante por la doctora Marcela Fernández, en donde la doctora Marcela Fernández expresó claramente que este tipo de actitudes de los funcionarios provoca una seria dificultad y pone en riesgo seriamente la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, el jurado popular deberá merituar atentamente qué responsabilidad le cupo al exsecretario de Ambiente Raúl Costa en las resoluciones que dictó. Esperamos también que el fiscal Bornancini eleve la causa a juicio por las resoluciones 1200/10 a la empresa Ticupil que se dictaron en igual sentido, es decir, en franca violación a la normativa ambiental vigente en la provincia y la nación, que claramente el secretario de Ambiente estaba obligado a proteger y a cuidar. Como bien decía nuestro entrevistado, a quien mucho le agradecemos también su tiempo, la sentencia la va a dictar un juzgado popular. Córdoba modificó su ley orgánica y tiene ciudadanos que participan del proceso y luego dan la sentencia. Son 12 ciudadanos cordobeses que en esta semana, seguramente en el programa de la semana que viene ya tendremos fallo, van a dar su fallo allí en Córdoba, junto con 3 jueces técnicos. ¿Quién fue Costa? ¿Quién fue la persona que hoy está sentado en el banquillo de los acusados allí en el Juzgado Penal de Córdoba? Fue un secretario de Ambiente de la primera gobernación de Juan Schiaretti, o sea, la que va del 2007 al 2011, y autorizó, como decíamos, el emprendimiento de un complejo habitacional conocido como Dorado 2 y también una estación transformadora de energía para que le dé justamente electricidad a ese emprendimiento inmobiliario. Fue de tal magnitud lo que violó Costa que los organismos ambientales que lo acusan de ecocidio. Y eso es lo que se está decidiendo en estos días allí en Córdoba. Bueno, no es casual, Costa tiene un antecedente muy negro en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. Por ejemplo,
fue uno de los redactores que intentó, afortunadamente no logró, modificar que se prohíba desmontar en algunas zonas de bosques nativos en Córdoba y además también autorizó en su momento el avance de talas de árboles en bosques nativos para que se lleve a cabo agricultura intensiva. Fue la audiencia la semana pasada, ya se leyeron los cargos, esta semana que pasó ya hubo alegato de los abogados y la semana que viene seguramente saldrá la sentencia y te lo vamos a comentar aquí en Onda Verde. El fiscal también está pidiendo algunas sanciones ejemplares para con Costa, y entre los argumentos que se tienen en cuenta es que lo que autorizó Costa puede generar enormes secuelas en el futuro, como ya pasó, por ejemplo, en la Sierra Chica, cuando ante un hecho similar muchas poblaciones se inundaron por la ausencia de árboles que habían sido talados previamente. ¿Es importante el juicio? Sí, es muy importante. ¿Se demoró mucho? También se demoró mucho. Habrá que seguir peleando, porque solo Córdoba, por ejemplo, hoy tiene 100 denuncias que no se sustancian en los tribunales. Esta es importante y es una de ellas, y ojalá abra las puertas para que así suceda y continúen, pero sin lugar a dudas, como decimos siempre, lo que más hace mella en este caso es el reclamo de la gente en la calle, pidiendo y solicitando para que estos procesos se lleven a cabo. Primera luz del semáforo que se nos prende, la luz roja, y Paula nos va a contar lo que no se dice de vaca muerta. Gracias, Ricardo. Y la luz roja que les queremos presentar el día de hoy tiene que ver y está relacionada a que Vaca Muerta fue denunciada como un escenario de violencia, de corrupción y de ecocidio. La denuncia fue realizada por una delegación de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Y esta visita que realizó esta delegación fue entre marzo y abril del año 2023, en donde se intentó evidenciar de alguna manera los impactos ambientales y también la vulneración que se realizaba sobre los derechos humanos frente a la expansión industrial del fracking extractivo en esta región, y se llegó a dos conclusiones principales. En primer lugar, que no hay fracking posible sin un uso irresponsable de cantidades inconmensurables de agua. Y en segundo lugar, pero no menos importante, fue que se evidenció la violación permanente que se produce en este lugar de las normas ambientales, pero también de las normas que se relacionan a la protección de los derechos humanos. En el Parque Industrial de Neuquén, como pueden ver, aquí estamos nuevamente en la planta de Comarsa, una de las principales compañías que se dedica al supuesto tratamiento de la basura petrolera del fracking. Esta es una planta que luce en un estado absoluto de abandono, pero aún así vemos personal y maquinarias trabajando. Es la basura petrolera que producen las principales compañías operadoras del yacimiento Vaca Muerta y que es acumulada a cielo abierto en estas montañas gigantescas de basura petrolera, insisto, acumuladas a cielo abierto. No hay ningún tipo de control por parte de las autoridades municipales y provinciales y federales. La compañía utiliza terrenos públicos que luego van a transformarse en un gran pasivo ambiental de dimensiones colosales, que por supuesto vamos a tener que pagar con el dinero de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Neuquén. De esta manera cerramos la luz roja del programa de hoy, la mala noticia de la semana. Ahora nos vamos a una pausa, pero enseguida continuamos con más programación y más información de Onda Verde. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Escuchamos y debatimos propuestas de la gente, construyendo desde el diálogo. Más allá de nuestras diferencias, una sociedad mejor. Todas las voces son necesarias para una Santa Fe que incluya con las mismas oportunidades y derechos. Todas las voces, una misma provincia. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Cara de doncella.
ICIA presenta El Hombresismo Tour. En Estación Belgrano, el domingo 30 de abril, hacemos temblar Santa Fe. Compra ya tu entrada por tuentrada.com. Sé parte de El Hombresismo Tour. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bicipunto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Segundo bloque del programa y lo abrimos con nuestra entrevista, como lo hacemos siempre, y también, como lo hacemos siempre, presentamos a nuestro entrevistado. Ignacio Porras es licenciado en nutrición. Es director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR. Militó profundamente en la ley de etiquetado frontal. A través de sus redes sociales, propone promover la alimentación real, autónoma y autogestionada. Ahí nuestra locutora hacía una ficha irrespetuosa de Ignacio Porras, con el cual ya estamos comunicados. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Enorme gustazo. Y ahí nuestra locutora, cuando te presentaba, decía que vos proponés una alimentación real, autónoma y autogestionada. ¿Querés explicar esos términos para comenzar esta charla? Bien, la alimentación debe ser lo más autónoma posible, ¿no? Hay veces que se habla mucho del control de la alimentación, como tengo que controlarme, no tengo que comer esto, no tengo que comer lo otro, y en realidad la alimentación no es algo que se deba controlar, sino que es algo que se debe gestionar. Claro. Entonces, cuando hablamos de control, generalmente estamos hablando de personas que están en un entorno que propicia comer algo muy diferente a lo que quieren consumir o hacia los objetivos a los que apuntan, ¿bien? Entonces ahí tenemos que hablar como de control, porque justamente hay demasiadas señales que impulsan a comer algo que en realidad no queremos para nuestra salud, para nuestro bienestar y demás. Cuando nosotros formamos parte de la creación y recreación de esos entornos, de alguna manera estamos gestionando esos entornos y de manera digamos, directa, también gestionamos nuestra alimentación. Nosotros decidimos qué ponemos en nuestra alacena, decidimos qué ponemos en nuestra heladera y de esa manera también es más fácil poder tener una alimentación que sea coherente con nuestros objetivos. Bien, es más que nada por ahí. Y hay algunos productos alimenticios que tienen sustancias que nos quitan autonomía. Y yo hablo puntualmente de la autonomía porque cuando no podemos parar de comer y no entendemos muy bien por qué no podemos parar de comer, bueno, se disparan algunas situaciones en las personas como el sentimiento de culpa y demás, y la realidad es que hay algunos productos que han sido diseñados para que no podamos parar de comer, justamente porque ninguna empresa vive de nuestra moderación. Suele pasar con las harinas, por ejemplo, ¿no? Aquellos que a veces trabajamos mucho en la computadora o con grupos humanos, alguien trae una bolsa de bizcochitos o algo y no podemos dejar de comer. Hay ahí como una especie de invitación permanente a seguir comiéndolo, ¿no? Exacto, hay una conjunción perfecta que es lo que nos resulta adictivo y se llama bliss point, ¿no? Y tiene que ver con el estudio de qué genera en nosotros, las personas, el consumo de esos productos y ciertas combinaciones, ¿no? Las carbograsas, algunos nutrientes críticos que nos resultan bastante adictivos o que por lo menos resaltan el sabor de lo que estamos comiendo de base, como pueden ser azúcares, puede ser sal, puede ser el jarabe de maíz de alta fructosa, que es uno de los componentes que nos quitan autonomía, porque no nos permite encontrar el stop, no nos permite sentir saciedad. Entonces, cuando hay algo que se está interrumpiendo, algo fisiológico, natural que se está interrumpiendo, es cuando yo digo, bueno, ahí hay algo que nos está quitando autonomía, que no nos está permitiendo a nosotros mismos decir, bueno, basta, ya estoy bien, ya me llené. Entiendo entonces que el entorno condiciona lo que comemos. Completamente. Es fundamental. Mirá,
Durante mucho tiempo se puso el foco en la educación, y es re importante la educación. Lo que voy a decir no le quita importancia a la educación, pero sí se mostró que de alguna manera los entornos terminan limitando y que podamos poner en práctica eso que aprendimos. A ver, yo puedo ir a una escuela, doy un taller de alimentación, recomiendo qué comer en los recreos, frutas, por ejemplo. Pero el tema es que los niños hoy en día salen al recreo y no se encuentran con oferta de frutas, se encuentran con oferta de ultraprocesados. Entonces es ahí donde, por más que ellos quieran comer de manera diferente o hayan entendido en el taller la parte educativa de cómo comer y qué elegir mejor, el entorno termina condicionando que ellos puedan aplicar lo que verdaderamente aprendieron. En este punto, y te habíamos convocado fundamentalmente para hablar de lo que viene ahora, resulta vital la ley de etiquetados. Ya hace un tiempo que está vigente en la Argentina, aunque costó muchísimo, ¿no? La remamos en dulce de leche repostero para poder llegar a esta ley. Ya un tiempo vigente, ¿qué evaluación haces? Bueno, hay un tiempo, está en plena implementación igual todavía, el proceso de implementación está siendo más corto que en otros países, pero obviamente no deja de ser un periodo de al menos 2 años que tarda en implementarse en totalidad la ley, y incluso en su proceso de implementación tiene momentos que son bastante sucios, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. hoy en día vemos en góndola el mismo producto con y sin octógonos. Sí. Y eso no significa que ese producto se haya reformulado para bien, sino que tranquilamente puede ser de la producción anterior a la fecha de corte que puso el ente de aplicación. Entonces, justamente toda la instancia esta de transición que estamos atravesando es bastante compleja, sobre todo porque no necesariamente hace que una persona, cuando elige un producto sin sellos, esté verdaderamente eligiendo algo que le convenga para su salud. Inclusive nosotros acá lo denunciamos, una reconocida firma de gaseosas tenía el etiquetado, pero no en el frente, en la parte posterior, y la ley habla de etiquetado frontal. De esta manera, cuando uno iba a la góndola, no se veía el octógono. Exacto. Bueno, ahí es importante mencionar que la ley hace responsable a toda la cadena productiva y comercializadora. Es decir, que esta gaseosa haya decidido poner los octógonos en la cara posterior es responsabilidad de la marca. Pero que el supermercado acepte que los repositores externos los coloquen para atrás es un error que embarra justamente a los supermercadistas. Ahí mi consejo es: alguien tiene que generar el corte y decir, bueno, está bien, esta gaseosa puso los octógonos en cualquier lado, ya se encargará el ente de fiscalización, yo por mi parte hago las cosas bien y hago que los octógonos estén cara para adelante. Y es una forma también de no quedar pegado a una estrategia que inició una empresa de manera sumamente desleal y que vulnera los derechos de los consumidores. Quiero poner el punto en la parte positiva también, porque así como suceden estos ejemplos, yo pude leer, vos que estás más en el tema, me dirás si es así o no, pero que algunas empresas inclusive anunciaron o expresaron que modificaron su fórmula de composición de alimentos a partir del octógono, que prefieren modificar y hacer un alimento más saludable y no tener un octógono en el envase. Tal cual, y eso está buenísimo. No es algo a lo que obliga la ley. La ley no obliga a que las empresas cambien la composición química de sus productos, pero claramente es un efecto secundario y súper beneficioso porque de alguna manera las empresas empiezan a generar productos alimenticios con cantidades de nutrientes críticos que no son excesivas para nuestro consumo cotidiano. Entonces mejoran la oferta alimentaria y eso es muy bienvenido en este momento porque el consumo que tenemos de nutrientes críticos es enorme y justamente más o menos cuadruplica lo recomendado en niños y niñas, justamente por este consumo oculto que hay en un montón de productos que se destinan a ellos. Así que bienvenida a la reformulación de productos. ¿Y hay algún estudio que esté demostrando que los consumidores modificamos los hábitos de compra a partir del anuncio de estos octógonos? Los estudios que hay no tienen
digamos, el contexto como para poder decir o afirmar que los octógonos están sirviendo o que no están sirviendo, justamente por esta transición súper chicle que estamos viviendo, con productos con y sin sello, con productos de grandes empresas que ahora están obligados, pero todavía las pequeñas tienen un tiempo hasta el mes de agosto. Entonces, hay incluso el stock se gasta mucho más rápido por la densidad poblacional en el AMBA, entonces hay ciudades que ya tienen un montón de productos con octógonos, pero hay ciudades del interior que todavía no vieron ninguno. Entonces, digamos que la representación del impacto no sé si puede ser medida todavía porque no está implementada la ley completa. Bien, lo que sí está claro es que es de vital importancia, y digo esto ya casi en el final de nuestra charla, porque hace un par de semanas atrás una exfuncionaria nacional dijo que esto era un delirio progre, cuando en realidad está comprobado que esta composición de alimentos es la causa de montones de enfermedades que hoy tenemos los argentinos, ¿no? Sí, es una pena que se haya expresado así, más que nada siendo una exfuncionaria pública que buscó ser representante de, digamos, de la población, ¿no? De representante de su provincia, básicamente, o de su ciudad. La salud está por encima de cualquier envase a verse bonito, ¿no? El derecho de cualquier envase a verse bonito. Es un derecho que es humano, es fundamental y debe garantizarse, ¿sí? Esta ley justamente viene a garantizar el derecho a la información, a la alimentación adecuada y que eso tenga un impacto en el derecho a la salud, ¿no? De acceso al derecho a la salud. Entonces, el evaluar una política pública por si embelleció o afeó un empaque, hay que pedirle que lea un poco más, nada más. Además, sí, es fundamental entender la complejidad. Hubo un intento también en esa expresión de querer partidizar la ley, cuando en realidad la ley no pertenece a un grupo partidario, al contrario, fue un proyecto gestado de un grupo de senadores y senadoras de distintos frentes políticos, justamente fue basado en evidencia científica, no en opiniones, y es lo que lo hace tan indestructible, ¿no? Gracias a todo eso, a lo serio que es el proyecto, ni el lobby de las grandes marcas pudo contra él. Ignacio, gracias por ayudarnos a pensar en este momento sobre este tema que es tan importante, porque hablamos de algo que algunos más, algunos menos, pero que todos convivimos con esto, que es el alimento y la relación que tiene este alimento con nuestra salud. Gracias a vos por el espacio y por darle tiempo a este tema. Un abrazo muy grande. Se llama Ignacio Porras, es nutricionista, lo presentábamos al principio de la entrevista. Mire, algunos datos, porque ya va a venir Paula a hablarnos sobre cómo seguir pensando de este tema, pero algunos datos. En la Argentina estas enfermedades son la principal causa de muerte. ¿De qué enfermedades hablo? De la diabetes, de la hipertensión, de los problemas cardiovasculares, del hígado graso. Digo, las enfermedades que se producen por nuestra malnutrición. Bueno, en la Argentina estas enfermedades son la principal causa de muerte, más que los accidentes automovilísticos, más que la inseguridad. Por ejemplo, por estas causas mueren alrededor de 700 argentinos por día en nuestro país. La ley demoró 11 meses en aplicarse, en que sea realmente ley este etiquetado frontal. Eso quiere decir que en esos 11 meses murieron 200.000 personas. Si multiplicamos el primer número que le daba con 200.000 personas por estas causas. Usted dirá, bueno, pero el octógono no hubiera salvado todas las muertes. No, sin lugar a dudas. Pero el derecho que tenemos para informarnos sobre esto es fundamental. Vamos a seguir hablando de este tema, por eso le doy pie a Paula para que se acerque, para que nos diga cómo podemos seguir pensando sobre este tema. ¿Cómo va, Paula? Si bien ya te saludé. Ya nos saludamos, ya nos vimos. Pero, ¿podemos seguir pensando sobre este tema? ¿Hay un documental que buscaron sobre esta realidad? Siempre podemos seguir pensando, para eso es justamente el espacio que brindamos nosotros de nuestros famosos recomendados culturales. En este caso es un documental, una película, una producción audiovisual, podemos decir, que se llama Feed Up o Fed Up. Está disponible en Netflix, así que es más que seguro que cualquiera de quienes están viendo esto puede
puedan acceder a esta producción, y es básicamente un documental que examina la relación que existe entre la alimentación, la obesidad en Estados Unidos y justamente los productos ultraprocesados. Perfecto. Habla también puntualmente de esta temática, de la temática del etiquetado frontal y cómo empieza a cambiar nuestra manera de ver cómo nos alimentamos a partir de ver de manera gráfica qué es lo que estamos consumiendo. Así que es una producción más que interesante y que pone en evidencia justamente lo que veníamos hablando con nuestro entrevistado. Como siempre vemos un tramo de este documental, a ver si luego la motiva para luego buscarlo. Vemos un pedacito y después Paula nos dice cómo lo encontramos. The epidemic here is worse than previously estimated, much worse. The message has been pushed on us. It's your fault you're fat. Shouldn't be so hard to get them to run around and play, right? They have voracious appetites and they don't exercise enough. It's about how active our kids are. Forget about it. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time. This is the first generation of American children expected to lead shorter lives than their parents. I am 12 years old and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower, and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. We're toast as a country. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. What if our whole approach to this epidemic has been dead wrong? The government is subsidizing the obesity epidemic. We've placed private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. Those diseases are being driven by sugar. This is the fundamental problem nobody's talking about in society. We could cure 80% of the problem where they prepared the food in the school. Tomato paste is a vegetable? Really? Junk food companies are acting very much like tobacco companies did 30 years ago. I would reject entirely any argument that they are in any way harmful. Lying through their teeth. Kids are being told the biggest lie they will ever hear in their lives. Ronald McDonald never sells to children. He informs and inspires through magic and fun. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Years from now, we're going to say, I can't believe we let them get away with that. You have to change the diet of America. It's all preventable. Bueno, ahí estaba, y ahora la promesa que habíamos hecho antes de verlo, ¿cómo lo encontramos este documental? Lo encontramos en Netflix, así tan simple como eso. Muy probablemente lo puedan encontrar disponible en algunas plataformas como son YouTube, y tienen simplemente que buscar el nombre de esta producción, que es Fed Up, para quien no se da tanta manía con el inglés. Muy bien, buenísimo. En Netflix entonces, lo decía Paula. Nos vamos a la otra parte del estudio. Allí nos está esperando Nahuel, que va a seguir profundizando lo que hablábamos en la apertura del programa. ¿Te acordás? Este juicio inédito que se está llevando a Córdoba, se está llevando a cabo en Córdoba, lo hablamos al principio, escuchamos algunos referentes, pero lo ubicamos en nuestra segunda luz del semáforo, en la luz amarilla. Gracias, Ricardo, y continuamos profundizando en este tema que se presentó en la noticia comentada, cuando la semana pasada la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba comenzó el juicio contra el exsecretario de Ambiente de la provincia, Raúl Costa. Costa está acusado de presunto abuso de autoridad porque en el año 2010 dio la autorización para que la empresa constructora Gama construyera un emprendimiento inmobiliario en un sitio considerado de zona roja según la Ley Provincial de Bosques. La denuncia, llevada adelante por Marcela Fernández, abogada de la ONG Adarsa, planteó que Costa, desde su cargo, no exigió el estudio de impacto ambiental ni instrumentó la instancia de participación ciudadana, ambos que son requisitos fundamentales del proceso de evaluación de impacto ambiental previo a la autorización de ciertas obras. El expediente judicial concluyó, al elevar el caso a juicio, que el emprendimiento estaba en una locación no permitida por las leyes vigentes dentro del área de la Reserva Valle del Cóndor, considerada zona de conservación de bosque nativo.
¿Por qué nosotros la consideramos una luz amarilla? Porque desde hace más de 13 años los vecinos y vecinas de la zona están luchando para que se considere esto como un delito de ecocidio. ¿Qué sucede con el ecocidio? No está contemplado dentro del Código Penal de la Nación, lo cual imposibilita que se tomen medidas contra este tipo de delitos ambientales. Ahora, después de esta noticia de luz amarilla, veremos cómo continúa este juicio y si también los legisladores de la Nación toman medidas en el asunto contra el ecocidio. Vamos a una pausa comercial y ya seguimos con más de Onda Verde. Continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. El lunes 24, el doctor en agroecología Eduardo Spiaggi hablará sobre desarrollo sustentable, agroecología y educación ambiental. El encuentro, como cada lunes, comienza a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Edgar Spinazzi del Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Fito Páez en Santa Fe, sábado 29 de abril en Estación Belgrano, como parte de la gira de los 30 años. Fito Páez en Estación Belgrano. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. En casa, separá. Recordá que los residuos secos pueden reutilizarse y se recolectan lunes y jueves. Además, en muchos lugares de la ciudad hay campanas y ecopuntos habilitados por la municipalidad para que puedas depositarlos. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Abrimos las puertas de este último bloque del programa de hoy y lo abrimos con una efeméride. Ayer, 22 de abril, fue el Día de la Tierra, un acontecimiento, una efeméride que se recuerda en todo el mundo y que tiene una pequeña historia. Voy a ser muy breve, pero tiene una pequeña historia porque un 22 de abril, pero allá lejos en el tiempo, en 1970, en los Estados Unidos, un senador, pero también un activista ambiental, Gaylord Nelson, así se llama, convoca a la primera manifestación que se hace por las calles de Estados Unidos pidiendo se proteja al planeta. Estamos hablando de 1970, mire desde cuándo estamos con esta preocupación, ¿no? Ese día, 22 de abril de 1970, dicen las crónicas históricas que participaron más de 20 millones de personas y se lo considera un hito en el movimiento ecológico porque no se tiene memoria de que tanta gente se haya puesto de acuerdo para reclamar sobre un hecho ambiental. Si avanzamos en el tiempo, 20 años después, en 1990, por primera vez se conmemora en todo el mundo. Y aquella movilización de 20 millones de personas fue aumentada exponencialmente, 10 veces más, porque dicen que se movilizaron en todo el mundo y en 140 países más de 200 millones de personas. Esto hizo a que recién en el 2009 Naciones Unidas declare al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Hoy sabemos que la Tierra está en peligro. Lo dicen todos los informes científicos. Es más, el último informe de expertos en cambio climático dice que los impactos ya lo estamos viviendo. Y vaya si lo estamos viviendo, ¿no? Con temperaturas muy altas en algunos lugares, con fríos difíciles de soportar en otros, con inundaciones, con movimientos telúricos. Bueno, esos impactos ya lo estamos viviendo y por eso, como decimos siempre, hace falta hacer un paso hacia la transición ecológica. Ahora, ¿desde dónde llevar a cabo esta actividad y este trabajo del Día de la Tierra? Pensamos nosotros que uno de los lugares donde más se debiera trabajar esto es en las escuelas, que la educación ambiental es muy, pero muy
importante. Por eso presentamos, para cerrar esta efeméride, un video que hace un tiempo hizo ANSAFE Rosario sobre esta efeméride y que nos parece muy importante para tomar conciencia en las aulas sobre esta temática. Bueno, gracias a los maestros y a los docentes provinciales de las escuelas públicas, en este caso nucleados en ANSAFE Rosario, por acercarnos este material que nos acercó ya hace un tiempo y que habla a las claras de la importancia que tiene poder discutir en el sistema educativo esta temática. Se nos prende la tercera y última luz del semáforo, es la buena noticia, es la luz verde del semáforo, y por eso le doy pie a Paula para que nos cuente una muy buena noticia que está ocurriendo en Montevera. Bien lo decía Ricardo, luz verde del programa de hoy. Y la noticia, la buena noticia, es que en esta localidad vecina se inauguró, a partir de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un nuevo almacén agroecológico. La apertura de este almacén fue apenas la semana pasada en, repetimos, la localidad de Montevera, y pudimos hablar, tuvimos el placer de conversar con Delicia Centeno, que es una de sus referentes, de las referentes de esta agrupación, quien indicó que venían trabajando en la elaboración, en el proceso que conlleva llevar adelante este proyecto hace ya más de un año, y que buscaron la manera de que todo cierre para poder utilizar productos de manera cooperativa, ¿no? Que salgan de sus propios integrantes. Delicia Centeno también nos contó sobre algunos de los productos que van a poder encontrarse en este almacén, en este nuevo almacén de Montevera. Van a ser principalmente verduras de estación. También vamos a poder encontrar frutas como bananas de Formosa, limones de Salta, y también vamos a poder encontrar algunos dulces ecológicos como dulce de mamón, por ejemplo. Así que una excelente noticia para cerrar el programa y una que nos toca muy de cerca. Así terminamos esta luz, pero yo me empiezo a acercar a Nahuel, mi compañero de Alertados, porque llegó el momento de presentar finalmente esta nueva sección del programa. Tercera emisión ya de Alertados, y ahora nos toca hablar de un tema que ya hemos tratado aquí en Onda Verde. Hace algunas semanas hablábamos de la luz roja, principalmente de que la Organización Mundial de la Salud indicaba que el cambio climático favorecía la expansión del dengue. Llamó la atención mucho eso y por eso preferimos profundizar un poco en ese tema. No había quedado claro, el dengue sabemos que está en todos los medios últimamente, justamente por esta epidemia, podemos decir, que se da, y descubrimos y lo tocamos, esta relación que existía entre esta enfermedad y el cambio climático. Y por supuesto que los queríamos alertar a todos los que nos ven sobre esta particularidad. Así que, ¿les parece si vemos nuestra creación, nuestro Alertados? Por favor, vamos a eso. Esto es Alertados, y hoy te presentamos la relación entre la crisis climática y el dengue. Sabemos que en los últimos 50 años aumentaron las emisiones de efecto invernadero por las actividades del hombre. Sabemos que estos atrapan el calor de la atmósfera y también calientan el planeta Tierra. Esto hace que aumente la temperatura y también el nivel del mar, que se derritan los glaciares y que también cambien los patrones de las precipitaciones. ¿Qué significa esto? Que los patrones climáticos son cada vez más intensos y más frecuentes. Sí, bueno, sabemos lo que hace el cambio climático, pero eso, ¿qué tiene que ver con los mosquitos? La temperatura y la humedad son determinantes para los mosquitos. Por esto el calentamiento global generó cambios en sus hábitos. O sea, las lluvias aumentan la probabilidad de proliferación de los mosquitos. Puede ser por la humedad o por el agua estancada que se da en los suelos o en otros espacios. El calor y la humedad alta hace que los mosquitos se desarrollen más rápido y sean más pequeños. Por esto las hembras se tienen que alimentar de manera más frecuente, aumentando la tasa de inoculación.
Entonces, la deforestación también genera cambios en los hábitos de los mosquitos y provoca un desplazamiento geográfico de los mismos. Ahora sí, vamos a lo que todos nos preocupa, el dengue. El dengue es un virus transmitido por el Aedes aegypti, uno de los mosquitos más frecuentes del mundo y también muy bien adaptado al ambiente urbano. El dengue se favorece por la lluvia, por la humedad y por los cambios de temperaturas producidos por el cambio climático. También por la deforestación, lo que aumenta y empeora la situación epidemiológica. En los últimos años se volvió muy importante modificar el medio en donde viven los mosquitos. Estas modificaciones pueden ser del agua, del suelo o de la vegetación. Es decir, que puede ser la construcción de terraplenes, nivelaciones de tierra o construcción de desagües. Lo que podemos hacer individualmente para prevenir el dengue puede ser usar remera mangas largas, pantalones largos, colocar un tul sobre las cunas, en puertas y ventanas cuando colocar los mosquiteros y si no, el siempre confiable repelente de mosquitos. También podemos y tenemos que tomar acción en nuestros hogares, cambiando el agua de nuestras mascotas, manteniendo los desagües libres y poniendo tejidos mosquiteros en nuestras ventanas. En definitiva, aumenta los gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura y aumenta la humedad, lo que provoca la expansión del dengue por todo el planeta. O sea, que si no contribuimos con la crisis climática, no contribuimos a que se expanda el dengue. Ahora están alertados. Perdón, un mosquito. Ahí veíamos lo que fue el alertados de este programa, divertidísimo. Divertidísimo. Hacerlo. Por lo menos algo distendido. Algo distendido también puede ser considerado como trabajo de alto riesgo porque los mosquitos nos estaban picando de verdad. Pero bueno, vale la pena para poder mostrar y ampliar un poco de esta información que les traemos todo el tiempo. Y a propósito de este micro de alertados, tenemos un documental, un recomendado que habla sobre el calentamiento global. Así como bien decís, Paula, porque tenemos el recomendado número 2 de esta semana y te cuento que es una verdad incómoda. Así se titula, el del año 2006 salió este documental dirigido por David Guggenheim, apellido difícil, y protagonizado por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Este documental, Al Gore, presenta una crónica sobre el calentamiento global y su impacto en el planeta. A través de imágenes impactantes, algunos gráficos y también estadísticas, Gore muestra cómo la actividad humana está causando un cambio climático acelerado y sus consecuencias devastadoras para nuestro planeta, como la elevación del nivel del mar, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. Una verdad incómoda es un llamado a la acción para la humanidad y ofrece soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el planeta. Desde su lanzamiento, inspiró a muchísimas personas a tomar medidas para reducir la huella de carbono y también generar conciencia en cuanto a la protección ambiental. Bueno, esperamos que también todos los que se animen a buscar este recomendado también se sientan inspirados para empezar a generar un cambio. Lo encontramos en YouTube. ¿En YouTube? YouTube dura apenas un poco más de una hora y si te parece, vemos un extracto de este video. Lo vemos. Si observan los 10 años más calurosos que se hayan podido medir, todos ellos están incluidos en los últimos 14 años, y el más caluroso de todos fue 2005. Los científicos están de acuerdo en que nosotros estamos provocando el calentamiento global. Soy Al Gore, y fui el próximo presidente de Estados Unidos. Esto es la Patagonia hace 75 años y el mismo glaciar en la actualidad. Este es el monte Kilimanjaro hace 30 años y el año pasado. Dentro de una década ya no quedarán nieves del Kilimanjaro. En realidad no se trata tanto de un tema político como de un tema moral. El aumento de la temperatura tiene lugar en todo el mundo, lo cual provoca tormentas más fuertes. Es la mayor crisis en la historia de este país. A primera hora de esta mañana, el huracán Katrina ha azotado Nueva Orleans. ¿Deberíamos prepararnos para otras amenazas, además del terrorismo? De Paramount Classics llega la película que ha conmocionado a todos los espectadores que la han visto.
El Ártico experimenta un deshielo muy rápido. Si llegara a desaparecer, el nivel del mar subiría más de 6 metros. Esto es lo que ocurriría en Florida. Shanghái, con una población de 40 millones de habitantes. La región de Calcuta, 60 millones de habitantes. Y Manhattan, el World Trade Center Memorial, quedaría sumergido bajo el agua. Imaginen el impacto de 200.000 refugiados y luego el de 100 millones. Tenemos que actuar unidos para resolver esta crisis global. Nuestra supervivencia es lo que está en juego. Una verdad incómoda, ¿no? Vaya si lo es, y habrá que decir que aquellos que tenemos algunos años lo tenemos o lo tomamos como uno de los primeros documentales que empezaron a hablar de la crisis climática y del cambio climático, y sonaba raro en aquel momento, yo creo que hoy también, porque lo producía y lo llevaba a cabo el vicepresidente de la principal potencia del mundo, ¿no? Al Gore de Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, aquel documental, que hoy hasta puede aparecer ciertamente arcaico o vetusto en algunos datos, en algunas informaciones, porque empeoramos, fue sin lugar a dudas el primer mojón o la primera luz roja para hablar, como hablamos nosotros, que se prendía por aquellos días sobre el cambio climático. Bueno, compañeros, ya pasó una hora, nos tenemos que ir. Wow, volando se pasó. Volando pasó, muchos temas, como siempre, y ojalá, bueno, como decíamos en el principio del programa, haya sido una invitación para que pensemos juntos la primera actitud racional que tenemos que tomar para luego caminar, movilizarnos y modificar, cambiar. Ya saben, como siempre pueden comunicarse con nosotros por todas las redes sociales. Tenemos correo electrónico, en diferentes momentos del programa sale nuestra dirección, ¿no? Tenemos Twitter, tenemos Facebook y estamos en nuestro canal de YouTube. Estamos en nuestro canal de YouTube, por supuesto, que debe estar apareciendo por acá en algún lado de la pantalla, y como siempre les recomendamos que si se perdieron alguna parte de esta edición, de la edición de este domingo, en la semana cargamos el programa y lo que tienen que hacer es activar la campanita para que les llegue la notificación cuando el video ya está cargado. Los 10 años de Onda Verde están puestos allí en nuestro canal de YouTube, y con esto nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Esto es todo. Gracias por todo, Gracias a vos. Gracias, Paulita. La seguimos. Gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene.